La historia que en esta ocasión vas a escuchar ha sido escrita por Lazarus Cripta. Espero te guste. La bruja de la milpa. Yo tenía unos 7 años de edad más o menos en esos tiempos. Soy el más chico de todos. Mis hermanos son mucho más grandes. José Antonio contaba con 12 y Federico con 14. Así que ya te imaginarás que era el más cobarde de los tres. Ya llevábamos varias horas en el lugar, ocultos entre las milpas después de que habíamos llenado nuestras bolsas con los elotes, contando quién había cortado más. En aquellas épocas nuestro padre era un sinvergüenza, así que era él quien nos enviaba a robarlos. Fue en las plantaciones de don Demetrio, aquel viejo cuya familia prácticamente sigue siendo la dueña de la mayoría del terreno. Y teniendo en cuenta lo despreciable y gruñón que era, no nos sentíamos con mucha culpa al hacerle eso. Por otro lado, y como a esas horas no había nadie cuidando, ni cuenta se daban de que íbamos. La tarde comenzaba a caer, lo cual nos indicaba que ya era la hora de regresar a casa. Estábamos a punto de ponernos de pie cuando de repente, José Antonio dijo en voz baja aquello que nos paralizó, en especial a mí. Que nadie se mueva ni hable, parece que viene alguien. Sentí muy clarito cómo se me puso la piel de gallina. En verdad yo le tenía miedo a ese viejo, pero no tanto por él, sino por la cosa esa que se decía que él contrataba para castigar a los ladrones, tal cual les dije, pero por lo que la gente contaba no era una persona cualquiera. Supuestamente el viejo tenía una bruja que merodeaba por las milpas. Y aunque todavía nunca la habíamos visto, no estaba de más tener cuidado con ella. Pero lamentablemente la suerte que teníamos, esa vez no nos acompañó, pues no solo vimos a la mencionada condenada, puesto que por el simple hecho de escuchar ese tétrico sonido, acercándose a nosotros, nos heló hasta el alma. Era como si arrastrara algo, pues podíamos escuchar el ruido de la tierra removerse, y al parecer era una cosa muy pesada, porque por la lentitud en que se aproximaba, se notaba que le costaba mucho trabajo hacerlo. El olor repugnante de la presencia no demoró en llegar hasta nosotros. Sentí ganas de vomitar. Era lo más asqueroso que había olido. Para esos instantes ya nos habíamos arrojado al suelo. Quietos y en silencio aguardábamos el momento en que aquello cruzara por el frente y se alejara, porque si intentábamos correr de seguro nos descubriría. Lo primero que vi fue un perro, viejo, sarnoso, que a duras penas movía la cola en señal de vida. Gracias a Dios pasó sin mirarnos, tal vez porque su olfato o audición ya no le servían. A los pocos segundos apareció ella, obligándome a cubrir mi boca para no gritar ni llorar al ver tan abominable figura. Primero apareció uno de sus pies, con un manojo de trapos harapientos y mugrosos, llegando un poco más arriba de su talón. Estaba descalza por lo que lo vimos cubierto de lodo, incluso tapando sus largas uñas. Una vez que tomó impulso con ese pie apareció el otro, para a continuación ver su cuerpo por completo. Les juro que nunca vi algo tan asqueroso. Su vestido estaba lleno de lo que parecía ser excremento, con cientos de moscas revoloteando sobre éste, mismas que también rodeaban sus largos cabellos blancos, los pocos, porque estaba casi calva. Sobre su pronunciada frente tenía arrugas mugrientas, en tanto una llaga purulenta sobresalía repulsiva sobre su pómulo. Su mirada estaba fija en aquello que empujaba hacia ella con sus casi esqueléticas manos, que era lo que con tanto esfuerzo arrastraba. En primera instancia creí que se trataba de un saco, pero conforme la encorvada anciana comenzaba a salir de nuestro campo visual, lo que traía consigo empezaba a quedar más visible. Era un par de piernas lo que sujetaba con firmeza, y a medida de que avanzaba, pudimos constatar lo que tanto nos imaginamos apenas lo reconocimos. Era un hombre. La bruja llevaba arrastrando a un hombre, pero cuando vimos de quién se trataba, y peor aún cuando vimos su condición, hizo que cada entraña de mi ser experimentara lo que yo llamo el terror más grande de mi vida. Era don Pepe,
un anciano andrajoso que vivía en los montes cercanos, quien tuvimos la oportunidad de verlo en más de una ocasión, también robando elotes, pero él ya no podría delinquir nunca más, pues éste estaba siendo llevado por la anciana sin demostrar signos vitales, en cuyo rostro contemplamos un estupor que no había duda de ello. Su pecho estaba bañado en sangre, la cual estimamos que debió haber sido expulsada de su boca, ya que hasta su mentón estaba cubierto por dicho líquido. Su rostro iba siendo arrastrado por la tierra de tal modo que estaba del lado nuestro, por lo que vimos sus ojos abiertos y desorbitados, como si el último sentimiento que experimentó hubiera sido su más profundo miedo. No pude ser capaz de pensar en nada en ese momento. Mis sentidos estaban abrumados, y aunque no miré cómo estaban mis hermanos, comprendí que se encontraban de la misma manera que yo, ya que todos nos mantuvimos petrificados aún después de varios minutos más, desde que esa bruja se alejó de la posición en donde estábamos. Fue mi hermano Federico quien se puso de pie, y comenzó a correr despavorido sin pronunciar palabra alguna, algo que por obvias razones nosotros imitamos. Una vez que salimos hasta donde estaba el sendero por donde ella cruzó, ninguno de los tres se atrevió siquiera a voltear para mirar por dónde iba. Llegamos a casa todavía estremecidos de pánico, mis hermanos tartamudeando y yo sin parar de llorar. No me dio vergüenza que mis padres me hubieran visto, con mis pantalones mojados a raíz de que me había orinado. Mucho menos me importó que me vieran llorando. Cuando mi padre escuchó lo que vimos, salió deprisa de la casa para buscar a los vecinos más cercanos. Después sabríamos que se fueron a la choza que el viejo don Pepe tenía en el monte. No lo encontraron. Es más, no hallaron rastros de él por ninguna parte nunca más. La historia se desparramó por toda la ranchería. Dicen que también fueron a enfrentar a don Demetrio, quien negó saber algo al respecto, e incluso dijo no conocer a ninguna bruja. Eso a pesar de que los rumores eran de público conocimiento. Las autoridades del pueblo no dudaron en intervenir, pero tampoco pudieron hacer nada, pues como se dice, sin cuerpo no hay delito. La desaparición de don Pepe quedó en la nada, tal cual como quedó congelada la imagen de sus ojos desorbitados en mi memoria. De la bruja nunca más supimos, ni mis hermanos ni yo. Tampoco escuchamos de otro desaparecido, por lo que pensamos que la desgraciada se fue de la zona para evitar el castigo, porque hubo muchos quienes se esmeraron en buscarla para cobrar venganza por mano propia, en honor a aquel pobre vagabundo. Todavía se me erizan los vellos de la nuca al recordar este relato, el cual solía contarnos a mis hermanos y a mí nuestro abuelo Cirilo, allá por los años 80, cuando aún éramos unos niños. Él falleció unos años después, y según nos prometía, se iría con ese miedo experimentado hasta la tumba. El tiempo siguió su curso y nosotros crecimos. La ranchería poco a poco se fue convirtiendo en un pueblo más de los que hay en esa zona rural, y así como nos contó mi abuelo, aparentemente aquella bruja no volvió a aparecer nunca más. Sin embargo, cuando yo tenía unos 25 años de edad y me tocó trabajar justamente en esa plantación de milpas, siendo ahora administrada por el hijo de quien fue don Demetrio, me tocó vivir una serie de acontecimientos inexplicables que, sin darme cuenta, era la antesala para tener la vivencia jamás imaginada por mí, la que, por cierto, tuvo como protagonistas a personas que ya no deberían estar aquí. Mi nombre es Aparicio Fernández y soy de México. Permítanme por favor ahora compartirles mi propia historia de terror. En esa época el saqueo en las plantaciones de milpa era como un trabajo más. Difícilmente había al menos un integrante de la familia que no hubiera robado elotes. Por consiguiente, la permanencia de personas cuidando era infaltable. Para ello, los veladores se distribuían a lo largo de la jornada completa, siendo el horario nocturno el que a mí me correspondía cubrir. Por fortuna no me tocaba encontrarme con ningún delincuente, al menos en las primeras semanas. Únicamente me crucé con 2 o 3 jóvenes que yo conocía, por lo que les permitía llevarse algunos haciendo de cuenta que no los veía.
pero eso fue hasta que una noche recibí una visita inesperada, la que tal vez por el mismo miedo que me provocó, también a esta la dejé pasar ignorándola como a los conocidos. Caminaba por uno de los anchos pasillos de tierra que seccionaban el terreno, en cuyos ambos laterales no habían más que milpas, dándoles así un aspecto de laberinto interminable. La luna era muy clara, así que caminaba sin encender mi linterna para ahorrar batería. No sé en qué momento pasó, solo alcancé a ver casi con el rabillo del ojo a una enorme figura negra que cayó hacia el lado derecho, calculando que fue a parar sobre el pasillo que comenzaba a unos pocos metros delante de mí. Lo primero que se me vino a la mente fue que se trató de algún ave gigante, como una lechuza o algo parecido, pues nada más que eso podría haber caído del cielo y provocar el ligero estruendo que escuché al estrellarse contra el suelo. Sin embargo, cuando llegué hasta ese lugar y volteé a mirar qué es lo que era, un escalofrío intenso me invadió hasta la médula. Se trataba de una mujer, quien parada exactamente en el lugar donde cayó aquella figura, me miraba sin inmutarse. Me detuve inmediatamente. Intenté usar mi linterna, pero la luz de esta no encendió. Anonadado me dirigí hacia ella, pero no me respondió. Solo se limitó a mantener su mirada fija, en tanto yo comenzaba a traer a mi mente el relato de mi abuelo. Por más que las mujeres también solían aprovechar para ingresar a las plantaciones para robar, la conducta que tenía esa extraña no era para nada normal. Mínimo tendría que haberse ocultado al verse descubierta. Por lo tanto no pude evitar sentir miedo al considerarla como a una bruja. No fui capaz de decirle nada más. Me di la media vuelta y comencé a caminar para alejarme de ahí. Pero cuando escuché el aleteo de un ave entremezclándose con un sonido similar al que oí cuando aquella figura oscura cayó, no quise perder ni un segundo y me lancé a correr despavorido. Llegué hasta uno de los portones que estaba a varios metros de ese lugar, donde había un farol eléctrico que iluminaba lo suficiente como para detenerme y tomar el machete que acostumbraba llevar, ya que ahí dejaba mis cosas, pero no había nadie alrededor. Fuera quien fuera, esa loca mujer no me siguió. El miedo me venció. Me quedé bajo ese farol hasta que el amanecer comenzó a dar los primeros rayos de sol. Entonces fue que comencé a correr de nuevo por las milpas como para que los empleados, que no tardarían en llegar, no me encontraran sin hacer mi trabajo. La sensación de escalofrío me acompañó durante toda esa jornada, y cuando me presenté para cumplir con mi labor esa noche nuevamente, llevé conmigo un pequeño frasco de agua bendita, ya que tenía entendido que estos tipos de elementos nos protegen de todos los males. Las horas fueron pasando sin novedad alguna, pero cuando se hicieron aproximadamente las 3 de la madrugada, esa bruja volvió nuevamente a aparecer, solo que en esta ocasión ella no fue la única persona con la que me encontré. Caminando entre los caminos de las milpas escuché aquel mismo aleteo. Apenas volteé a mirar y vi cómo las plantas se movían, así que emprendí la carrera desesperado, pero ahora esa cosa no se quedó quieta, puesto que comenzó a seguirme desde el interior de las plantaciones. Tenía mi machete y el frasco de agua conmigo, pero no quise detenerme a retarla para saber si le podía hacer frente o no, pues el miedo pudo más. A lo lejos vi a 2 personas caminando en dirección hacia mí, algo que en cierta forma me hizo sentir aliviado, pero en tanto me acercaba a ellos, a la vez que esa bruja seguía persiguiéndome, sentí que estaba viviendo una aterradora pesadilla. Ese par de personas eran 2 hombres, uno no sabía quién era, pero el otro por poco me provocó un infarto, al reconocerlo gracias a unas fotografías que solía tener de mi abuelo, y que nos las enseñaba cuando terminaba de contarnos su relato. Era don Pepe, les juro que era don Pepe, y cuando estuve a una escasa distancia, instintivamente pasé por su lado sin detenerme, porque él ya no era un ser vivo, este era sin duda alguna su alma. Pude ver su figura putrefacta con el pecho y la